Construcción industrializada de los interiores. Sistemas industrializados de suelos técnicos. Empezamos el tema dedicado a los suelos técnicos. Dentro de la construcción industrializada de interiores, los suelos técnicos tienen una función muy importante, permiten resolver el pavimento y, al mismo tiempo, mejorar determinadas prestaciones del edificio. En este tema aparecen dos ideas distintas que conviene no confundir. Por un lado están los suelos flotantes. Por otro lado están los pavimentos elevados registrables, que en el documento se abrevian como PER. Un suelo flotante es una solución constructiva pensada principalmente para mejorar el aislamiento acústico, sobre todo frente al ruido de impactos. El ruido de impactos es el ruido producido por golpes, pisadas, arrastre de muebles o caída de objetos. Se transmite con facilidad por el forjado y por la estructura del edificio. Para reducirlo, se coloca una capa elástica o aislante entre el soporte resistente y la capa superior del pavimento. El Código Técnico de la Edificación, en el documento básico de protección frente al ruido, el DBHR, hace referencia a distintos tipos de suelos flotantes admisibles. El primero es el suelo flotante de mortero de cemento. Este sistema tiene buenas prestaciones tanto frente al ruido aéreo como frente al ruido de impactos. Está formado por una capa aislante elástica colocada sobre el forjado, y sobre ella una capa de mortero de cemento. Encima se coloca el pavimento final. El segundo sistema es la solera seca. La solera seca tiene buenas prestaciones frente al ruido de impactos. A diferencia del mortero de cemento, no requiere una capa húmeda tradicional. Utiliza placas o elementos secos que permiten una ejecución más rápida y limpia. El tercer sistema es el suelo flotante formado por una tarima flotante. La tarima flotante mejora el comportamiento frente al ruido de impactos, pero su aislamiento frente al ruido aéreo es nulo. Esto quiere decir que puede reducir el ruido producido por pisadas, pero no mejora de forma significativa el aislamiento frente a conversaciones, música u otros sonidos transmitidos por el aire. En estos sistemas, el material aislante frente al ruido de impactos puede ser de varios tipos. Puede utilizarse lana mineral. También puede utilizarse poliestireno expandido elastificado, conocido como EPS. Puede utilizarse polietileno expandido, abreviado como PE. Y también puede utilizarse polietileno reticulado, abreviado como PR. Todos estos materiales tienen una característica común, son bastante deformables. Esto significa que tienen bajo módulo de deformación y pueden comprimirse bajo carga. Esa deformabilidad es necesaria para reducir la transmisión de impactos, pero también introduce un problema técnico. Si el material aislante es demasiado deformable, y si la capa superior no está bien diseñada, pueden aparecer daños en la solera flotante o en el pavimento final. Por ejemplo, si sobre una capa flexible se coloca un pavimento cerámico de gran formato, el riesgo de fisuración aumenta. Lo mismo puede ocurrir con pavimentos pétreos, como piedra natural, porque son materiales rígidos y poco tolerantes a deformaciones. Por eso, no basta con elegir una lámina antiimpacto cualquiera. Hay que escoger una combinación adecuada entre el forjado, el material aislante, la solera flotante y el pavimento final. Si la solera flotante es de mortero, puede ser conveniente armarla con mallazo o incorporar fibras de acero o de vidrio. Esto ayuda a controlar fisuraciones y mejora su comportamiento frente a deformaciones. La idea importante es que la lámina antiimpacto mejora claramente la calidad acústica de la construcción, pero debe combinarse correctamente con el resto de capas. Después de esta introducción a los suelos flotantes, el tema aclara que el objeto principal no son las losas flotantes, sino los pavimentos elevados registrables. El pavimento elevado registrable, abreviado como PER, es un sistema modular formado por una estructura de acero regulable en altura y paneles superiores desmontables. Estos paneles suelen tener medidas de 600 por 600 milímetros. Encima de los paneles se coloca un acabado pisable. La función principal del PER es crear una cámara accesible bajo el pavimento. Esa cámara permite alojar instalaciones, como líneas telefónicas, redes informáticas, cableado eléctrico, canalizaciones de datos e incluso líneas de climatización. Este sistema es muy habitual en oficinas, edificios administrativos, centros de datos, salas técnicas y espacios donde las instalaciones cambian con frecuencia. En cambio, su uso es casi inexistente en viviendas convencionales. La razón es clara. En una oficina moderna, las necesidades de cableado,
electricidad y comunicación son muy elevadas. Además, pueden cambiar con el tiempo. Una distribución de puestos de trabajo puede modificarse, pueden añadirse nuevos equipos, cambiarse redes informáticas o recolocarse tomas. Si las instalaciones estuvieran enterradas en una solera tradicional, cada modificación exigiría rozas, demoliciones o trabajos húmedos. Con un pavimento elevado registrable, basta con levantar las placas necesarias, modificar o revisar las instalaciones y volver a colocar las placas. Por tanto, el PER es una solución industrializada, modular, desmontable y registrable. También es una solución limpia, porque se instala en seco, sin necesidad de morteros ni tiempos largos de fraguado. La diferencia entre pavimento flotante y pavimento elevado registrable es fundamental. El pavimento flotante se apoya sobre una capa elástica y busca principalmente mejorar el aislamiento frente al ruido de impactos. El pavimento elevado registrable se apoya sobre una estructura regulable y busca principalmente crear una cámara accesible para instalaciones. Ambos pueden contribuir a mejorar las condiciones acústicas del edificio, pero su lógica constructiva es distinta. Ahora pasamos a la composición de un suelo flotante. Un suelo flotante se coloca sobre un soporte resistente. Ese soporte normalmente es el forjado. Sobre el forjado se coloca el material aislante frente al ruido de impactos. Este material puede ser lana mineral, con espesores habituales entre 12 y 30 milímetros. También puede ser polietileno reticulado, con espesores de 5 a 10 milímetros. Puede ser polietileno expandido, con espesores de 3 a 10 milímetros. O puede ser poliestireno expandido elastificado, con espesores de 20 a 40 milímetros. Sobre el material aislante se coloca una barrera impermeable cuando es necesario. Esta barrera impermeable es necesaria si el material aislante es poroso o si las juntas entre paneles no están selladas. Su función es evitar que el mortero penetre en el material aislante. Si el mortero entra en la capa elástica, puede crear puntos rígidos que transmitan ruido y deterioren la función acústica del sistema. Sobre la barrera impermeable se coloca la capa de mortero. El espesor mínimo de esta capa debe ser de 50 milímetros. Además, se recomienda incluir un mallazo de reparto. El mallazo ayuda a repartir tensiones y a controlar fisuraciones. Finalmente, sobre la capa de mortero se coloca el pavimento de acabado. Puede ser grés, piedra, madera u otro material. La idea esencial del suelo flotante es que la capa superior no debe entrar en contacto rígido con los elementos verticales. Esto significa que el suelo flotante no debe tocar directamente tabiques, pilares, fachadas, trasdosados ni otros paramentos. Entre el suelo y los elementos verticales debe interponerse una capa de material aislante frente al ruido de impactos. Si el mortero o el pavimento toca directamente un tabique, se crea un puente acústico. Un puente acústico es una conexión rígida por la que el ruido puede transmitirse con facilidad. Por eso, el suelo flotante debe quedar separado perimetralmente mediante una banda elástica. También hay que cuidar el rodapié. El rodapié no debe conectar simultáneamente el suelo y la partición. Si lo hace, puede puentear acústicamente la solución. Para evitarlo, se coloca una junta elástica en la base del rodapié, por ejemplo con un cordón de silicona. Esto permite rematar estéticamente el encuentro sin crear una conexión rígida. Ahora pasamos a las fases de ejecución de un suelo flotante. La primera fase es ejecutar los suelos flotantes después de haber realizado los cerramientos verticales de separación entre unidades de uso diferentes. Esto es importante para que las separaciones principales queden correctamente ejecutadas antes de colocar la solución acústica del suelo. La segunda fase es preparar la superficie del forjado. El forjado debe estar liso y seco. Se debe barrer para eliminar restos de obra, partículas, escombros e imperfecciones que puedan dañar el material aislante. Si existen huecos en el forjado, deben rellenarse con mortero pobre o con arena para que la superficie quede lisa. Si el proyecto prevé que las instalaciones discurran bajo el material aislante, primero se colocan las tuberías y después una capa niveladora, por ejemplo de arena o mortero pobre. La tercera fase es colocar un zócalo perimetral de material aislante. Este zócalo debe colocarse en todo el perímetro del recinto, hasta una altura 5 centímetros superior a la altura prevista de la solera. También se coloca alrededor de pilares y tuberías que atraviesen el suelo flotante. Su función es separar la solera flotante de todos los elementos verticales.
La cuarta fase es colocar el material aislante frente al ruido de impactos. Debe cubrir toda la superficie del recinto y llegar hasta el zócalo perimetral. Los paneles se colocan a tope. Si es necesario, se sellan según las instrucciones del fabricante. La quinta fase es colocar un film impermeable a matajuntas. A matajuntas significa que las juntas de una capa no coinciden con las juntas de otra. Este film evita el contacto directo entre el mortero y el material aislante. El solape entre distintos paños del film debe ser de 5 centímetros. El film también debe cubrir el zócalo vertical perimetral. La sexta fase es colocar el mallazo de reparto y, si está previsto, los conductos de instalaciones. Después se vierte el mortero sobre el film plástico, evitando que entre en contacto con los cerramientos verticales. Los conductos que vayan sobre el suelo deben revestirse con material elástico y no deben estar en contacto directo con el forjado. La séptima fase se realiza cuando la solera ya está seca. Entonces se corta a ras el zócalo vertical del material aislante y del film plástico. La octava fase es colocar el acabado final. El pavimento final debe cubrir toda la superficie, pero tampoco debe tocar directamente los cerramientos verticales. Finalmente, el rodapié debe colocarse sin conectar rígidamente el suelo flotante y la partición. Para ello se coloca un sellado elástico en su base. La idea general de este primer bloque es que los suelos técnicos no son solo pavimentos. El suelo flotante es una solución acústica que exige continuidad elástica y ausencia de puentes rígidos. El pavimento elevado registrable es una solución modular y desmontable que permite alojar instalaciones bajo el suelo. Ambos pertenecen a la construcción industrializada de interiores porque mejoran prestaciones, facilitan el montaje y permiten mayor racionalización de la obra. Continuamos con el pavimento elevado registrable, que en este tema se abrevia como PER, o sea PER. Después de explicar los suelos flotantes, el tema entra en las definiciones fundamentales de los pavimentos elevados registrables. Un pavimento elevado registrable es un sistema de pavimentación manufacturado. Está formado por baldosas que se apoyan en pedestales, travesaños u otros componentes, formando una estructura portante instalada en el interior de edificios. Dicho de forma sencilla, no es un pavimento colocado directamente sobre el forjado. Es un suelo elevado sobre una subestructura. Entre el pavimento terminado y el suelo base queda una cámara libre, llamada plenum. Esa cámara permite alojar instalaciones y acceder a ellas levantando las baldosas. Por eso se llama registrable. La palabra registrable significa que se puede abrir, inspeccionar, mantener o modificar sin demoler el sistema. En edificios de oficinas, centros de datos o salas técnicas, esta característica es muy valiosa. Permite mover cableado, revisar instalaciones, cambiar tomas o modificar distribuciones sin tener que romper el pavimento. Pasamos ahora a sus componentes. El primer componente es la baldosa. La baldosa es el componente horizontal portante del pavimento elevado registrable. Es la pieza sobre la que se pisa. Se apoya en la estructura, normalmente en pedestales y travesaños. Las baldosas suelen ser modulares. En el tema se menciona habitualmente el formato de 600 por 600 milímetros. Este formato permite organizar el pavimento por módulos, levantar piezas concretas y coordinar el suelo con instalaciones. El segundo componente es el pedestal. El pedestal es un elemento vertical que transmite la carga al suelo base. Dicho de forma sencilla, es el apoyo regulable que sostiene las baldosas. Los pedestales suelen ser metálicos y permiten ajustar la altura del pavimento terminado. Gracias a ellos se puede corregir la nivelación y crear un plenum con la altura necesaria. El tercer componente es el travesaño. El travesaño es un componente horizontal que une pedestales entre sí y puede soportar baldosas. No todos los sistemas tienen la misma configuración. Algunos pavimentos elevados se apoyan directamente en pedestales. Otros incorporan travesaños para aumentar estabilidad, repartir cargas o mejorar el comportamiento del conjunto. El cuarto componente es el puente. El puente es una pieza portante que se utiliza en situaciones en las que los travesaños no pueden colocarse en su posición normal. Por ejemplo, puede aparecer cerca de registros, encuentros, pasos de instalaciones o zonas donde la subestructura ordinaria no puede repetirse exactamente. Otro concepto importante es el canto perimetral.
El canto perimetral es un componente adherido o fijado mecánicamente a los 4 lados de la baldosa. Su función es proteger la baldosa y proteger el recubrimiento. Este canto es importante porque los bordes de las baldosas están expuestos a golpes durante el montaje, desmontaje y mantenimiento. Si el canto se deteriora, la baldosa puede perder acabado, estabilidad o seguridad de uso. También aparecen los accesorios. Los accesorios pueden ser rodapiés, rejillas pisables con o sin regulación de aire, tapas para cajas eléctricas completas o pasacables. Estos accesorios permiten que el pavimento elevado no sea solo una superficie de paso, sino una infraestructura técnica. Una rejilla pisable, por ejemplo, puede permitir salida de aire acondicionado desde el plenum inferior. Una tapa para caja eléctrica permite acceder a enchufes, datos o conexiones integradas en el suelo. Un pasacables permite conducir cables desde el plenum hacia puestos de trabajo sin desorden. El plenum es otro concepto central. El plenum es el espacio libre útil entre la cara inferior de las baldosas y el suelo base. La altura del plenum es la distancia entre el punto más alto del suelo base y el punto más bajo de la cara inferior del pavimento elevado registrable. Esta altura es muy importante porque define el espacio disponible para instalaciones. Si el plenum es muy bajo, será difícil pasar conductos o cables. Si es más alto, permite más instalaciones, pero también exige mayor cuidado en estabilidad, accesibilidad y altura libre del local. La altura del suelo acabado se denomina FFH. Estas siglas vienen del inglés Finished Floor Height. En español significa altura del suelo acabado. Es la dimensión vertical nominal entre el nivel del suelo base especificado y el nivel del suelo terminado. Este dato debe coordinarse con puertas, escaleras, rampas, ascensores, falsos techos, mobiliario y otras cotas del proyecto. También se define el sistema. El sistema es el ensamblaje completo de elementos que forman el pavimento elevado registrable instalado. Esto incluye baldosas, pedestales, travesaños, juntas, accesorios, ajustes y componentes complementarios. La idea es importante, un PER no es solo una baldosa. Es un sistema completo. También aparecen definiciones relacionadas con ensayos y comportamiento mecánico. La flecha es el movimiento de la probeta sometida a ensayo bajo una carga. Se expresa como una desviación respecto al nivel inicial. La deformación es la alteración de la forma de la probeta. La desviación es la diferencia entre la dimensión o posición inicial y la dimensión o posición actual. La indentación es la penetración de un indentador sobre la superficie de la probeta durante un ensayo de dureza. En lenguaje sencillo, mide cuánto se hunde una punta o pieza de ensayo en el material. También se define la longitud de lado, que es la dimensión de cualquier lado de una baldosa. Las dimensiones de fabricación son las dimensiones a las que se aplican las tolerancias. La dimensión nominal es la dimensión teórica utilizada para la descripción comercial. Por ejemplo, una baldosa puede llamarse comercialmente de 600 por 600 milímetros, aunque existan tolerancias pequeñas de fabricación. El coeficiente de seguridad es otro concepto fundamental. Es el factor por el que se divide la carga límite para establecer la carga de trabajo. La carga límite es la carga máxima aplicada en el momento de fallo del elemento durante el ensayo. La carga de trabajo, también llamada carga admisible, es la carga que resulta de dividir la carga límite por el coeficiente de seguridad. Esto significa que no se diseña el pavimento para trabajar justo en su carga de rotura. Se aplica un margen de seguridad. El colapso es el estado alcanzado cuando la flecha continúa aumentando sin que siga aumentando la carga de ensayo. Dicho de forma sencilla, el elemento ha perdido su capacidad de seguir resistiendo de forma estable. Después de las definiciones, el tema trata la clasificación. Los pavimentos elevados registrables se clasifican según su comportamiento mecánico y sus características técnicas, siguiendo la norma UNE en 12825. La clasificación permite comparar sistemas y elegir el adecuado según el uso. No se exige lo mismo a una oficina convencional que a una sala técnica con equipos pesados, un centro de datos, una sala de control o un local con tráfico intenso. Las cargas que debe soportar el pavimento dependen del uso previsto. Un suelo técnico puede recibir personas, mobiliario, sillas con ruedas, armarios, equipos informáticos, servidores, maquinaria ligera o cargas puntuales. Por eso, la resistencia de las baldosas,
pedestales y travesaños debe ser compatible con el uso real. Después se estudian los revestimientos. La baldosa del pavimento elevado puede recibir distintos acabados pisables. El revestimiento puede ser textil, vinílico, laminado, pétreo, cerámico, metálico, de madera u otro acabado compatible con el sistema. En oficinas es frecuente el uso de moqueta modular o acabados textiles, porque mejoran el confort acústico y permiten sustitución sencilla de piezas. En zonas técnicas pueden utilizarse acabados antiestáticos o conductivos, especialmente cuando hay equipos sensibles a descargas electrostáticas. En zonas con mayor desgaste pueden elegirse revestimientos más resistentes a abrasión, punzonamiento o impacto. El acabado debe estar coordinado con el uso del local. No se debe elegir solo por estética. Por ejemplo, en un centro de datos puede ser importante controlar la electricidad estática. En una oficina puede tener más peso la acústica y el confort. En una zona pública puede importar más la resistencia al desgaste y la facilidad de limpieza. Pasamos ahora a los requisitos generales. Uno de los primeros requisitos son las características geométricas de las baldosas. Las baldosas deben cumplir tolerancias dimensionales. Esto es fundamental porque el pavimento elevado se monta por repetición modular. Si las piezas tienen demasiadas variaciones de tamaño, aparecerán juntas irregulares, problemas de alineación, baldosas que no encajan o movimientos indeseados. La geometría afecta también a la registrabilidad. Una baldosa debe poder levantarse y volver a colocarse sin que el conjunto pierda ajuste. Otro requisito es la estabilidad de la superficie. El pavimento terminado debe quedar plano, continuo y seguro para el tránsito. No debe tener desniveles peligrosos, piezas que basculen o bordes que provoquen tropiezos. También debe tener suficiente resistencia frente a cargas. La baldosa no debe deformarse excesivamente bajo uso normal. Los pedestales no deben hundirse. Los travesaños, si existen, deben mantener la posición y transmitir cargas correctamente. Después aparecen los requisitos higrotérmicos. Los pavimentos elevados registrables están concebidos para trabajar en condiciones higrotérmicas normales, es decir, en interiores de edificios acondicionados. Las condiciones normales indicadas son temperaturas de 20 grados centígrados, con una variación de más o menos 5 grados, y humedades relativas entre el 50 y el 60%. Sin embargo, el pavimento debe mantenerse en buenas condiciones cuando la temperatura oscile entre 10 y 45 grados centígrados, y la humedad relativa esté entre el 35 y el 70%. Esto significa que el sistema debe resistir variaciones razonables de temperatura y humedad sin deteriorarse. Si el ambiente es demasiado húmedo, demasiado seco, demasiado caliente o demasiado frío, pueden aparecer deformaciones, dilataciones, contracciones, pérdida de planeidad o deterioro de revestimientos. Por eso estos sistemas están pensados para interiores acondicionados, no para exteriores ni para ambientes industriales agresivos salvo que el producto esté específicamente diseñado para ello. También existen otros requisitos adicionales. Cuando se requiera, el pavimento elevado registrable debe verificar condiciones como resistencia al pelado, reacción al fuego, resistencia al fuego, conductividad electrostática, riesgo de electrocución, aislamiento acústico y conductividad térmica. La resistencia al pelado se refiere a la capacidad del revestimiento superior para no desprenderse de la baldosa. La reacción al fuego indica cómo contribuyen los materiales al desarrollo del incendio. La resistencia al fuego indica cuánto tiempo puede mantener ciertas prestaciones bajo acción del fuego, si el sistema lo requiere. La conductividad electrostática es importante en espacios con equipos electrónicos. Un suelo puede diseñarse para disipar cargas eléctricas y evitar descargas que dañen equipos. El riesgo de electrocución se relaciona con la seguridad eléctrica cuando hay instalaciones bajo el suelo. El aislamiento acústico puede ser importante porque el pavimento elevado puede transmitir ruido de pisadas, vibraciones o sonido por el plenum. La conductividad térmica puede importar si el plenum se utiliza para climatización o si se busca una determinada respuesta energética. Por tanto, un PER puede ser simplemente un suelo registrable de oficina, pero también puede ser un sistema técnico con exigencias muy específicas. Después comienza la instalación y mantenimiento. La instalación de un pavimento elevado registrable pertenece a la fase de acabado de la obra, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Esto significa que no se coloca al inicio de la obra, sino cuando el edificio ya está suficientemente avanzado.
Antes de instalarlo, debe hacerse un examen previo de todos los factores que puedan impedir que el PER cumpla sus prestaciones. Ese examen previo se materializa en un informe de inspección. El suelo base debe estar seco, limpio y libre de restos de mortero de obra. También debe tener una nivelación compatible con el sistema. Aunque los pedestales son regulables, no pueden corregir cualquier defecto extremo. Los paramentos verticales y horizontales deben estar completamente terminados, con su acabado final y seco. También se debe comprobar que su planeidad no afecta al pavimento elevado. La cerrajería y la carpintería exterior e interior deben estar terminadas. Todos los huecos del local donde se vaya a instalar el PER deben estar cerrados, pintados y acristalados. Esto protege el sistema frente a humedad, lluvia, viento, polvo y condiciones ambientales inestables. Las instalaciones deben estar en su montaje básico completamente terminado, incluso el cableado, antes de montar el PER. Entre esas instalaciones pueden estar fontanería de agua fría y caliente, aire acondicionado, electricidad, iluminación, telefonía, ofimática, protección contra incendios, alarmas y otras instalaciones del edificio. Esto tiene lógica, el PER cubre el plenum. Si las instalaciones principales no están listas antes de colocar las baldosas, habrá que levantar continuamente el pavimento y se puede dañar el sistema. Los falsos techos también deben estar terminados antes del montaje del PER. Esto incluye luminarias, instalación de aire, rejillas, rociadores contra incendios y otros elementos. Con esto se evita que trabajos posteriores sobre el techo dañen el pavimento elevado. Después se tratan los trabajos preliminares. La carga, descarga, traslado y almacenamiento en obra deben hacerse evitando desperfectos en los componentes. El material se debe almacenar en los mismos locales donde se va a instalar o en recintos próximos protegidos y al mismo nivel. Esto evita trasiegos innecesarios y reduce riesgo de golpes, humedad o deformaciones. También se realiza el replanteo. Se adopta como punto de origen la intersección de los ejes del replanteo. El punto de origen, la cota y la orientación de los ejes los determina el director de obra. El replanteo es fundamental porque el pavimento elevado funciona con una retícula modular. Si se replantea mal, aparecerán piezas cortadas en zonas inadecuadas, problemas en encuentros con paredes, incompatibilidad con registros o desalineación con instalaciones. La idea final de este bloque es que el pavimento elevado registrable es un sistema técnico modular. Está formado por baldosas, pedestales, travesaños, accesorios y un plenum inferior. Debe cumplir requisitos mecánicos, geométricos, higrotérmicos y, cuando proceda, eléctricos, acústicos, térmicos o de fuego. Y su instalación debe realizarse en una fase avanzada de obra, sobre un soporte limpio, seco, inspeccionado y con las instalaciones principales ya preparadas. Continuamos con la instalación del pavimento elevado registrable. Una vez realizadas las comprobaciones previas, se pasa al montaje del PER. Recordemos que PER significa pavimento elevado registrable. Es un suelo técnico formado por baldosas apoyadas sobre una estructura de pedestales, y en algunos casos también travesaños, que deja una cámara inferior accesible para instalaciones. El montaje empieza con el replanteo. El replanteo consiste en marcar la retícula del pavimento en el local. Esta retícula debe coordinarse con los ejes del edificio, con los encuentros con paredes, con las puertas, con los pasos de instalaciones y con los registros previstos. La modulación es muy importante porque las baldosas suelen tener formato regular, habitualmente 600 por 600 milímetros. Si el replanteo se hace mal, pueden aparecer piezas demasiado pequeñas en los bordes, cortes incómodos, registros mal ubicados o problemas de alineación. Por eso, antes de colocar piezas, hay que decidir desde dónde arranca la retícula. Normalmente interesa evitar que junto a las paredes queden cortes muy estrechos. También conviene que las juntas del pavimento tengan una disposición ordenada respecto al espacio. Después del replanteo se colocan los pedestales. Los pedestales son los apoyos verticales que transmiten las cargas desde las baldosas hasta el suelo base. Deben colocarse en los puntos definidos por la retícula. Cada pedestal debe quedar estable, vertical y correctamente apoyado. La base del pedestal debe apoyarse sobre una superficie resistente y limpia. Si el soporte está sucio, irregular, débil o con restos de mortero, el pedestal puede quedar inestable. Los pedestales suelen ser regulables en altura.
Esta regulación permite conseguir que el plano superior del pavimento quede nivelado. La nivelación se controla durante el montaje. No basta con regular cada pedestal de forma aproximada. El conjunto debe formar una superficie continua, plana y segura. Si un pedestal queda demasiado alto, la baldosa puede bascular. Si queda demasiado bajo, la baldosa puede no apoyar correctamente. Si el pedestal queda mal alineado, pueden aparecer juntas irregulares. En muchos sistemas, los pedestales se fijan al soporte mediante adhesivos o fijaciones mecánicas, según el tipo de pavimento, la carga prevista y las indicaciones del fabricante. Después se colocan los travesaños, cuando el sistema los incorpora. Los travesaños son perfiles horizontales que unen pedestales entre sí. Aportan estabilidad, ayudan a repartir cargas y mejoran el comportamiento del pavimento. No todos los sistemas tienen travesaños. Algunos pavimentos elevados se apoyan directamente sobre cabezas de pedestal. Otros utilizan travesaños para mejorar rigidez, seguridad o capacidad de carga. Cuando hay travesaños, deben quedar correctamente encajados o fijados a las cabezas de los pedestales. La estructura formada por pedestales y travesaños debe quedar estable antes de colocar todas las baldosas. Después se colocan las baldosas. Las baldosas se apoyan sobre los pedestales o sobre los travesaños, según el sistema. Cada baldosa debe quedar bien asentada, sin balanceo, sin holguras excesivas y alineada con las piezas contiguas. El contacto entre baldosa y estructura debe ser estable. Si una baldosa se mueve al pisarla, hay que revisar la regulación del pedestal, el apoyo, la pieza o el sistema de junta. Las juntas entre baldosas deben quedar regulares. En un pavimento elevado registrable, las juntas no son un defecto. Forman parte de la modulación del sistema. Pero deben ser uniformes, limpias y compatibles con la registrabilidad. Una de las ventajas principales del PER es que las baldosas pueden levantarse. Por tanto, la colocación debe permitir retirar piezas sin dañar el sistema. Durante el montaje también se resuelven los perímetros. En los encuentros con paredes, pilares, fachadas o elementos fijos, puede ser necesario cortar baldosas. Los cortes deben hacerse con precisión. Una pieza perimetral mal cortada puede dejar juntas excesivas, bordes irregulares o problemas de apoyo. Las piezas cortadas deben mantener estabilidad. Si una pieza perimetral queda demasiado pequeña o sin apoyo suficiente, puede moverse o romperse. Por eso, en perímetros suelen colocarse pedestales adicionales, apoyos complementarios o perfiles específicos. También se resuelven los encuentros con puertas, rampas y cambios de nivel. Un pavimento elevado modifica la cota del suelo terminado. Por tanto, debe coordinarse con umbrales, puertas, ascensores, escaleras y accesibilidad. No debe crear resaltes peligrosos ni discontinuidades que dificulten el paso. Si hay cambios de nivel, deben resolverse mediante rampas, peldaños o soluciones compatibles con la normativa de accesibilidad. Otro aspecto importante es la coordinación con las instalaciones. El plenum bajo el pavimento se utiliza para conducir instalaciones. Pero esas instalaciones deben colocarse de forma ordenada. No deben impedir el apoyo de pedestales ni bloquear registros. Los cables, tubos o conductos no deben quedar aplastados por la estructura del suelo. Si se incorporan cajas eléctricas, pasacables o rejillas, deben colocarse en las baldosas previstas y con los accesorios adecuados. Las cajas eléctricas deben permitir el acceso a tomas de corriente, datos o telecomunicaciones. Los pasacables deben permitir sacar cables hacia puestos de trabajo sin dañar las baldosas. Las rejillas pisables pueden utilizarse para climatización cuando el plenum funciona como cámara de impulsión o retorno de aire. En estos casos, la posición de las rejillas debe coordinarse con el proyecto de climatización. Cuando se termina el montaje, se realiza la recepción. La recepción del pavimento elevado registrable consiste en comprobar que el sistema instalado cumple lo previsto. Primero se revisa la documentación. Debe comprobarse que el producto instalado corresponde con el proyecto, con las fichas técnicas y con los requisitos establecidos. Después se comprueba la geometría del pavimento. El suelo debe quedar nivelado, continuo y sin deformaciones visibles. Las juntas deben ser regulares. Las baldosas no deben balancearse al pisarlas. No deben existir piezas sueltas, rotas, fisuradas,
con cantos deteriorados o con revestimientos desprendidos. También se comprueba la registrabilidad. Las baldosas deben poder levantarse y volver a colocarse sin dificultad excesiva. Los registros, cajas, rejillas y pasacables deben ser accesibles. Se revisan los encuentros perimetrales. Los cortes deben estar bien ejecutados. Las piezas de borde deben tener apoyo suficiente. Los remates con paredes, pilares y puertas deben quedar limpios y seguros. También se revisa la estabilidad de la subestructura. Los pedestales no deben desplazarse. Los travesaños, si existen, deben estar bien colocados. La estructura no debe producir ruidos, movimientos o sensación de inestabilidad. En espacios técnicos, puede ser necesario comprobar además las condiciones eléctricas, antiestáticas o de puesta a tierra, si el proyecto las exige. Después de la recepción, el pavimento requiere mantenimiento. El mantenimiento del PER es fundamental porque es un sistema registrable. Sus piezas pueden levantarse para revisar instalaciones, pero esa operación debe hacerse correctamente. No se deben levantar baldosas de cualquier manera ni con herramientas inadecuadas. Se deben utilizar los útiles recomendados por el fabricante, como ventosas o elevadores específicos. Cuando se levanta una baldosa, debe colocarse de forma que no se dañen sus cantos ni su revestimiento. Si se retiran varias baldosas, hay que evitar que queden zonas peligrosas abiertas al tránsito. También hay que recolocar las baldosas en su posición correcta. Si se intercambian piezas cortadas o piezas con accesorios, pueden aparecer desajustes. El plenum debe mantenerse limpio. Aunque sea una cámara oculta, no debe convertirse en un espacio lleno de polvo, restos de obra, cables abandonados o materiales sueltos. La suciedad dentro del plenum puede afectar a instalaciones, climatización, higiene y seguridad. Si el plenum se utiliza para aire acondicionado, la limpieza es todavía más importante. Las baldosas deben limpiarse según el tipo de revestimiento. Una moqueta modular no se mantiene igual que un acabado vinílico, metálico, pétreo o laminado. No se deben usar productos agresivos que deterioren el acabado, los cantos o los adhesivos del revestimiento. También hay que controlar la sustitución de piezas. Una ventaja del sistema modular es que una baldosa dañada puede reemplazarse. Pero la pieza nueva debe ser compatible con el sistema, la altura, el canto, la carga y el revestimiento. No conviene mezclar piezas de sistemas distintos si no están aprobadas. También se deben revisar periódicamente los pedestales y apoyos, especialmente en zonas de mucho tránsito o zonas con cargas pesadas. Si una baldosa empieza a moverse, hundirse o hacer ruido, debe revisarse el apoyo inferior. Pasamos ahora al pavimento elevado con placa de yeso. Además de los pavimentos elevados registrables tradicionales, el tema menciona soluciones de pavimento elevado realizadas con placas de yeso. Este tipo de sistema pertenece también a la construcción en seco. Está formado por elementos de placa de yeso que se colocan sobre una subestructura o sobre apoyos adecuados, creando una solución elevada o una solera seca técnica. Su objetivo puede ser mejorar la rapidez de ejecución, reducir el peso respecto a soluciones húmedas y permitir una obra más limpia. Las placas de yeso utilizadas para pavimentos no son placas verticales ordinarias. Deben ser placas o transformados específicos, preparados para trabajar como base de pavimento. En el tema 9 ya aparecían las placas SS, que son placas especiales para soleras secas. Estas placas permiten crear una base sobre la que después se coloca un pavimento final. La ventaja principal de estas soluciones es que evitan el vertido de morteros. Por tanto, reducen tiempos de secado, humedad en obra y cargas sobre el forjado. También pueden combinarse con capas aislantes para mejorar el comportamiento acústico o térmico. Sin embargo, deben respetarse las indicaciones del fabricante. No se debe improvisar un suelo con placas no diseñadas para ese uso. Una placa de yeso laminado convencional para tabiques no está pensada para recibir directamente cargas de uso como pavimento. El sistema debe garantizar resistencia a cargas, estabilidad, ausencia de deformaciones excesivas, compatibilidad con el pavimento final y buen comportamiento frente a humedad. En zonas húmedas, debe prestarse especial atención a la protección del sistema, porque el yeso es sensible al agua si no está adecuadamente tratado. Como conclusión del tema 12, podemos decir que los suelos técnicos son sistemas interiores que mejoran prestaciones y facilitan la integración de instalaciones.
El suelo flotante busca principalmente reducir el ruido de impactos. Para funcionar correctamente, debe quedar desacoplado de los elementos verticales. Si hay contactos rígidos, aparecen puentes acústicos. El pavimento elevado registrable busca crear una cámara accesible bajo el suelo. Esta cámara permite alojar, revisar y modificar instalaciones. El PER es especialmente útil en oficinas, centros de datos, salas técnicas y edificios donde las instalaciones cambian con frecuencia. Su buen funcionamiento depende del replanteo, la nivelación, la estabilidad de pedestales, la correcta colocación de baldosas, la coordinación con instalaciones y el mantenimiento. El pavimento elevado con placas de yeso representa una solución seca y ligera para bases de pavimento o sistemas elevados específicos. La idea general del tema es que el suelo no es solo una superficie de acabado. Puede ser un sistema técnico acústico, registrable, modular y coordinado con las instalaciones del edificio.